Muchas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Estamos en las clases de puntos básicos de tejido a crochet o a ganchillo para principiantes. Estoy muy contenta de poder mostrarles cómo realizo yo mis puntos, cómo realizo yo mis tejidos y sobre todo que les pueda yo ayudar a aprender a tejer, que es algo, la verdad, muy bonito, muy padre. Y nos da muchísima satisfacción cuando tenemos nuestros trabajos terminados. Y bien, si son nuevos en este canal, los invito a suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya yo subido un nuevo canal. Y bueno, a todas las personas que ya me acompañan desde hace tiempo, les agradezco muchísimo. Espero que les estén gustando mis videos. Y bueno, vamos a continuar con esta clase y hoy nos toca hacer el punto alto completo, entero le llaman algunos, punto entero. Bien, ya teniendo nuestra cadena de base, para dar altura a nuestra vuelta de puntos altos, vamos a realizar 2 cadenas más, 1, 2. Y entonces vamos a empezar a trabajar en la tercera cadena después de nuestro ganchillo. Bien, para hacer nuestro punto alto lo vamos a realizar de esta manera. Enrollamos nuestro gancho tomando una lazada y ahora ya tenemos 2 aros. Perdón, se me olvidaba. Este es el símbolo del punto alto en la simbología de tejido a crochet o ganchillo, ¿sí? Empezamos de nuevo. Tomamos lazada y ya tengo ahora 2 aros en mi ganchillo. Voy a entrar en la tercera cadena para realizar mi primer punto. Jalo lazada y ahora ya tengo 3 aros. Bien, voy a tomar lazada y lo paso por los primeros 2 aros. Solo por 2. Y me quedan 2 aros. Vuelvo a tomar lazada y la paso por los últimos 2 aros. Este es mi primer punto alto. Bien, de nuevo. Enrollo para tomar lazada, ya tengo 2 aros. Inserto mi ganchillo en la siguiente cadena. Enrollo para tomar lazada, la paso por la cadena y ahora ya tengo 3 aros en mi gancho. Enrollo para tomar lazada, la jalo y la paso solo por los 2 primeros aros que tengo en el ganchillo. Ahí está. Ahora vuelvo a tomar lazada y la paso por los últimos 2 aros de mi ganchillo. Bien, así se va formando nuestro punto alto. Repito, enrollo mi ganchillo para tomar lazada y tengo ahora 2 aros. Inserto el ganchillo en la siguiente cadena. Enrollo mi ganchillo para tomar lazada y jalarla entre la cadena. Ahora ya tengo 3 aros. Enrollo mi ganchillo para tomar lazada, la jalo y la paso solo por los 2 primeros aros que tengo en el ganchillo. Ahora me quedan 2. Vuelvo a enrollar para jalar lazada y la paso por esos últimos 2 aros. Una vez más les repito. Enrollo mi ganchillo, inserto en la cadena, enrollo mi ganchillo y jalo lazada. Vuelvo a enrollar mi ganchillo y jalo lazada pasándola solamente por los 2 primeros puntos. Vuelvo a jalar lazada y la paso por los últimos 2 aros.
jalo lazada y la paso por los dos primeros aros, jalo lazada y la paso por los últimos dos aros. Esto es lo que vamos a estar haciendo para tejer nuestros puntos altos. Y bueno, como les he repetido en las clases anteriores, esto lo van a tejer por el largo que ustedes hayan realizado su cadena. Yo les he recomendado que la hagan no muy larga para que ahorita que están empezando ustedes no se les haga tan difícil llegar al término de esa cadena, de esa primer hilera. Pero bueno, esa ya es decisión de ustedes. Lo que pueden hacer al terminar su cadena, como en esta ocasión yo ahorita ya la terminé, para seguir tejiendo, bueno, pues seguimos tejiendo hacia arriba por pedacitos cortos, como ahorita lo estoy haciendo. ¿Cómo vamos a tejer hacia arriba? Cuando es punto alto, vamos a realizar 2 cadenas al aire, 1 y 2. Voy a girar mi tejido. Y les comento que aquí estas cadenas ya me equivalen a como si fuera un punto alto. Entonces, estas cadenas equivalen a este orificio que está aquí, a este primer orificio. Lo cual nos dice que vamos a empezar a tejer en el segundo orificio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo veníamos haciendo. Enrollamos para tener lazada y formar 2 aros. Insertamos nuestro ganchillo en este siguiente aro, en este siguiente orificio, perdón. Jalo hebra para ahora tener 3 aros, 3 lazadas en mi ganchillo. Enrollo mi ganchillo, jalo la hebra y la paso por los 2 primeros orificios. Enrollo mi ganchillo, jalo mi hebra y la paso por los siguientes 2. De nuevo, enrollo, inserto en el orificio, jalo, tengo 3 aros, enrollo, jalo hebra y la paso por 2 aros nada más, enrollo, jalo hebra y la paso por los siguientes 2. Y esto vamos a estar realizando cada vez que querramos subir nuestras vueltas. Espero que les haya gustado, muchas gracias y seguimos en estas clases. Hasta luego.